Pues vamos entonces con nuestra primera mesa de debate. Quiero llamar aquí al frente, al escenario, al moderador que se va a encargar de hacer este análisis profundo de una ponencia acerca de las relaciones de España y Marruecos y países vecinos e incidencias vinculadas al conflicto de Ucrania. Quiero dejar con ustedes a nuestro comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía, Francisco José Aranda Guerrero, también doctor en Administración, Hacienda y Justicia del Estado Social. Ha sido jefe de unidad de cooperación policial internacional, dirigiendo la OCN, Interpol, Europol y Sirene, y jefe de división, además de ser presidente del Consejo de Administración de Europol. Una bienvenida, pero de verdad que es un privilegio tener aquí a nuestro comisario Francisco José Aranda, quien después va a presentar a su ponente. Un aplauso, por favor. Ahora sí. Bien, pues decía que buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta primera mesa en la que vamos a abordar con un ponente, para mí un gran especialista, si me permiten que lo diga así, sobre todo porque si tuviera que definirle en 3 palabras cortas, les diría que don Rafael Fernández Pita es un diplomático de raza. ¿Y qué es un diplomático de raza? Pues es una de esas personas que a lo largo de la historia de España en distintas épocas han ejercido la representación y defensa de los intereses españoles, sobre todo para que Rafael pueda ver. Gracias. Decía en defensa de los intereses españoles que desde Felipe II y otras muchas épocas pues han estado ahí siempre en la tarea. Rafael Fernández Pita empieza su andadura profesional como diplomático allá por los años 70. Ha desempeñado innumerables puestos, ha estado en América, en Brasil, en Europa, pero sobre todo los 2 grandes ejes de su carrera profesional han sido el espacio europeo, la Unión Europea y África. Son sin duda los 2 grandes territorios. Hemos compartido tareas en el ámbito de la Unión Europea, defendiendo los intereses en Bruselas, en La Haya y en otros muchos lugares, y sobre todo, para mí es un gran especialista en África, en el norte de África. Conoce muy bien el Magreb, ha desempeñado tareas en los países de la zona y creo que es una de las voces autorizadas en la actual época en la que estamos y tan recientes los intereses, encuentros y desencuentros con países del norte de África, pues creo que es una de las personas que podíamos traer aquí, que sin duda pues puede aportar claridad o al menos materia para conocimiento y para impartir ideas. Sin más, Rafael, tienes el uso de la palabra y estamos deseando oírte. Adelante. Muchísimas gracias, Paco, por estas cariñosas palabras. Efectivamente, tenemos un largo pasado juntos, defendiendo los intereses de España y contribuyendo a la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia en el marco de la Unión Europea, donde empezamos a trabajar desde el principio. La verdad que cuando me propusisteis el tema para hablar de las relaciones entre España y Marruecos, los países vecinos y las repercusiones de la guerra, las repercusiones de la guerra lo añadimos después, porque cuando me propusiste el tema, pues solamente era la primera parte. Yo decidí esperar al 1 de abril para empezar a prepararlo, porque en aquel momento la situación era muy complicada, nuestras relaciones con Marruecos estaban estancadas, y dije, bueno, a lo mejor esto se arregla. Y hice bien, porque no tuve que cambiar lo que había preparado, lo preparé ya en un nuevo marco de relaciones. La verdad es que nunca ha sido fácil para España abstraerse de nuestra relación en Marruecos de lo que es el Sáhara. El Sáhara, a nosotros como antigua potencia colonial, nos ha dado una doble responsabilidad. Una responsabilidad frente a la legalidad internacional y otra responsabilidad frente a los antiguos habitantes o a los habitantes del territorio que eran ciudadanos españoles. En mi último destino en el extranjero, que fue como cónsul general en Rabat,
tramitábamos las solicitudes de nacionalidad española de los saharauis, hijos de españoles, porque el Sáhara era una provincia española. Y entonces tienen derecho a la nacionalidad y, de hecho, el volumen creciente de solicitudes de nacionalidad solamente se ve frenado por la capacidad administrativa que tiene el consulado de tratar los expedientes. España, en el conflicto del Sáhara, que divide fundamentalmente a Marruecos y Argelia, ha tenido una postura ambivalente y de amparo en el marco de Naciones Unidas, lo cual nos había permitido hasta ahora ir bandeándonos equilibradamente entre ambos intereses. Desde la Guerra de las Arenas de 1963, pasando por los enfrentamientos militares entre Marruecos y el Polisario, también unos enfrentamientos entre el Polisario y ciudadanos españoles. No hay que olvidar que bastantes compatriotas nuestros murieron por atentados del Polisario, hasta el cierre de las fronteras entre Marruecos y Argelia en 1994, la situación en el Sáhara estuvo relativamente estable hasta el año 2020, hasta el 2020, cuando la administración Trump, en las últimas semanas de su ejercicio, tomó una decisión importante. El conflicto del Sáhara, bajo el liderazgo de Baker, que presentó unos planes que realmente habían significado en su momento un cierto avance, no culminaron por la posición de Marruecos y Argelia y el Polisario totalmente inamovibles. En el último minuto de su mandato, la administración Trump decidió reconocer el Sáhara como parte integrante del territorio marroquí. Entonces, esta decisión es lo que ha provocado, en realidad, el cambio de situación que ha conmocionado las relaciones de España con Marruecos y con Argelia. La situación para España realmente nos llamaba a que esto había que arreglar. El intercambio de intereses comerciales, personales, diplomáticos entre España y Marruecos es inmenso. España es el primer socio comercial de Marruecos, por delante de la gran potencia colonial, porque España, no olvidemos que el protectorado que tenía era solamente el norte de Marruecos, mientras que Francia tenía 2/3 del territorio. Estamos por delante de Francia y estamos por delante de Estados Unidos, que sin embargo mantiene unos lazos muy especiales en materia de seguridad y comerciales también, pero no tan importantes como los españoles. Hay 1 millón de marroquíes que residen en España. Y si a ello unimos el medio millón de marroquíes que han adquirido la nacionalidad española sin por ello renunciar a su nacionalidad marroquí, porque no pueden, porque un marroquí, cuando es marroquí hasta que se muere, aunque formalmente renuncian a la nacionalidad en el consulado al adquirir la nacionalidad española, de hecho para Marruecos siguen siendo marroquíes. Eso hace que haya 1,5 millones de marroquíes viviendo en España. Así. Bueno. Veamos entonces ahora cuál es el origen del deterioro de las relaciones de España que se ha producido recientemente este año. Podemos distinguir que hay unos actores que, sin ser ajenos al conflicto, no son ni España ni Marruecos. En primer lugar, como es mencionado antes, es la declaración de Trump del 4 de diciembre de 2020, en el cual reconoce la propuesta de Marroquí de autonomía del Sáhara como la única base, y es muy importante, luego analizaremos las distintas posiciones, y reconoce sobre todo la soberanía marroquí sobre el conjunto del Sáhara Occidental. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que se produjo con anterioridad al deterioro de las relaciones con España un conflicto entre Marruecos y Albania.
Es una cosa muy curiosa, porque en un momento dado la declaración de Trump animó a Marruecos a esperar que todos los países de la Unión Europea iban a adoptar una posición similar a la norteamericana en relación con el conflicto del Sáhara. Nos presionaron a todos, pero países como Alemania, no reaccionaron, tampoco lo hizo España, no lo hizo la mayor parte de los países de la Unión Europea. Pero claro, Alemania es una gran potencia dentro de la Unión Europea y los marroquíes decidieron romper todas las relaciones con las actividades de Alemania en Marruecos. Retiraron a su embajador de Berlín, lo llamaron a Rabat y estuvieron con todos los proyectos de cooperación congelados durante bastante tiempo. ¿Cómo se soluciona este conflicto? Pues se soluciona con un cambio de gobierno. Hay unas elecciones, el gabinete Merkel acaba su mandato y llega un nuevo gobierno que lo primero que hace es cambiar en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores la definición de sus relaciones con Marruecos y la posición de Alemania con respecto al conflicto del Sáhara. Ahí los alemanes dicen Marruecos ha hecho una importante contribución para solucionar el conflicto a través de su plan de autonomía de 2007. Por otro lado, como veremos después, también hubo una declaración en un mensaje de Año Nuevo del presidente de la República Federal de Alemania. Otro elemento externo, podemos decir, fue la ruptura del alto al fuego que existía desde 1991 entre el Polisario y Marruecos. El Polisario había declarado la guerra a Marruecos, hubo un alto al fuego que se mantuvo hasta el 14 de noviembre del 2020, en el cual Gali, nuestro famoso Gali, el que luego vino a tratamiento médico a España, declara de nuevo que se acaba el armisticio y declara de nuevo la guerra a Marruecos. Gali es el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. Realmente esa declaración de guerra solamente fue seguida de algunas escaramuzas en la frontera, en la zona fronteriza medio desértica entre Mauritania, Argelia y Marruecos, y el Sáhara, pero evidentemente falleció un camionero, otros 2 camioneros heridos, pero lo importante fue la declaración formal. ¿Qué es lo que pasa con España? Pues con España, evidentemente, como todos sabéis, porque ha sido muy difundido, la entrada para el tratamiento médico de Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática el 18 de abril de 2021, tiene consecuencias inmediatas, interiores y exteriores. ¿Cuáles son las consecuencias de esta entrada? En primer lugar, y no voy a entrar en las circunstancias técnicas de cómo se produce la entrada de Gali a España, porque es un asunto que está sometido a un procedimiento judicial y, desde luego, yo no dispongo de ninguna información específica, por lo tanto, será un juez en el cual, en su momento, tome las medidas o las decisiones oportunas. Pero, desde luego, sí hay un hecho. La ministra de Asuntos Exteriores de ese momento está imputada por un juez de Logroño por esta entrada del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. Marruecos reacciona inmediatamente de 2 formas. Por un lado, se produce una avalancha de inmigrantes irregulares en Ceuta, 12.000 personas, una enorme parte de los cuales eran niños. Por otra parte, se llama a consultas el 18 de mayo del 2021 a la embajadora de Marruecos en Madrid, Karima Benaich. Evidentemente, cuando se produjo la entrada de los inmigrantes irregulares en Ceuta, el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó a la embajadora
de Marruecos en Madrid para pedir explicaciones de por qué había sucedido esto, y al día siguiente fue llamada a consultas a Rabat. Como sabéis, el llamar a consultas a un embajador que está destinado en puesto supone un grave deterioro de las relaciones diplomáticas entre los países, y en esa situación se hallaba España en ese momento en sus relaciones con Marruecos. La solución. Gracias a Dios, esta crisis se ha superado. ¿Cómo se ve la evolución de la solución de la crisis? En primer lugar, hubo unos mensajes que lanzó el propio rey de Marruecos, Mohamed VI, en el discurso pronunciado en el mes de agosto de 2021, con ocasión de la revolución El pueblo y el rey, en el cual hace un llamamiento para una superación de esa crisis y la reanudación de unas relaciones normales con España. Su Majestad, el rey Felipe VI, en el mensaje al cuerpo diplomático, en enero de este año, también lanzó un mensaje similar, digamos, creando de esa forma, al máximo nivel, un ambiente propicio para poder empezar a descongelar la situación tan difícil en la cual se encontraban nuestras relaciones. Y así, el 14 de marzo de este año, el presidente del Gobierno dirige una carta a Su Majestad Mohamed VI, en el cual le propone la inauguración de un nuevo tipo de relaciones, de crear una hoja de ruta para un mejor entendimiento entre los dos países. El envío de esta carta siguió un procedimiento fuera de los usos diplomáticos. En primer lugar, la carta es conocida porque la hace pública la Casa Real marroquí. No la hace pública el autor de la carta, el gobierno español o el presidente del gobierno. La hace pública la Casa Real marroquí. En segundo lugar, la carta se dirige en francés. No es el idioma del autor, del presidente del gobierno, que por otra parte el español lo habla perfectamente el rey de Marruecos, lo podría haber entendido, o tampoco está escrita en árabe, que la podía, como un gesto de deferencia, haberse mandado al rey de Marruecos en árabe. Se manda en francés. Se da a conocer públicamente a través de una filtración a un periódico, en una traducción no oficial española. Yo, desde luego, no he encontrado en la página web de Moncloa ni en la del Ministerio de Asuntos Exteriores un texto oficial de esta carta. Tenemos un texto que aparece filtrado en un periódico y que hay que darle, porque así lo hizo el Ministro de Asuntos Exteriores en las Cortes, credibilidad de que es la carta auténtica. Esa carta se manda justo después de un intento, otro más, de asalto esta vez a la valla en Melilla, que causó varios heridos entre los funcionarios de la Guardia Civil que protegen la frontera, y una entrada bastante masiva de inmigrantes irregulares. Un poco más adelante hablaré de un análisis comparativo de la carta de la nueva posición española contenida en esa carta con la alemana y con la estadounidense. Pero ya podemos anunciar de aquí cuál es el contenido de la carta. Pues la carta lo que propone es una hoja de ruta para normalizar las relaciones, y con una serie de pasos. Posteriormente se produce un viaje del presidente del gobierno a Rabat, donde ahí hay un comunicado conjunto oficial, una declaración conjunta. Yo ignoro porque no ha habido declaraciones públicas, si el envío de esa carta fue precedido de unas negociaciones a nivel diplomático entre Madrid y Rabat o no, o es una iniciativa unilateral española. No lo sé, por lo tanto no me puedo pronunciar sobre ello. Normalmente, una iniciativa de ese tipo siempre se sondea con la persona
con la otra parte a la cual va a ir recibida la carta, para por lo menos garantizarnos que va a ser bien acogida, que no va a ser mal acogida. Pero ya digo, como no tengo información y no la he encontrado, pues no puedo pronunciarme sobre ello. ¿Qué consecuencias tiene la carta? La carta tiene consecuencias inmediatas, unas positivas y otras negativas. Dentro de las consecuencias positivas, la más importante, y es fundamental, es la normalización de las relaciones entre España y Marruecos. Se produce el regreso de la embajadora marroquí a Madrid en 48 horas. Es una reacción fulminante. Por otro lado, en un plazo brevísimo de tiempo, se produce un viaje del presidente del gobierno a Rabat, que se reúne con su majestad el rey en una larga reunión y de la cual sale un comunicado conjunto oficial de ambas partes. Conociendo el tiempo que lleva en preparar un viaje de un presidente del gobierno a Marruecos, la celeridad con que se produce este viaje y el hecho de la recepción por parte del monarca marroquí, indica la voluntad por parte de Marruecos de normalizar las relaciones que corresponde a ese esfuerzo hecho por la parte española al enviar la carta. Y por otro, en tercer lugar, otra reacción inmediata es la reapertura gradual de las fronteras marítimas y terrestres. Desde la pandemia, que fue anterior a la crisis política y diplomática entre Marruecos y España, los enlaces marítimos entre la península y Marruecos estaban cerrados para los pasajeros. Se mantuvieron abiertos siempre para el tráfico de mercancías. No hay que olvidar que las exportaciones, no solo marroquíes, sino de otras partes del África subsahariana, que llegan por carretera, atraviesan Marruecos para llegar a la península, y de la península unas se quedan en España, primer socio comercial, y otras siguen para Europa. Pero, sin embargo, el tráfico de pasajeros y el tráfico de vehículos particulares se vio suspendido. Eso tuvo dos consecuencias muy negativas. En primer lugar, la operación Paso del Estrecho. Cada año, unos entre 4 y 5 millones de marroquíes o ciudadanos de otros países del norte de África atraviesan España y cruzan el estrecho entre los meses de julio y agosto para irse de vacaciones a sus lugares de origen. Eso beneficia enormemente a familias enteras que viajan en coche, con sus maletas, sus regalos para los familiares, y beneficia también a España, cuyos áreas de servicio, peajes, navieras obtienen un beneficio económico. El cierre de la frontera por motivos del COVID y su no reapertura después, por motivos de la crisis política, causó un enorme perjuicio a los marroquíes que no podían ir a su país de vacaciones porque las dos únicas rutas alternativas, que fueron desde Italia y desde Francia, suponían un coste elevadísimo y además un tiempo de navegación muchísimo más largo. Y por otro lado, aunque las fronteras aéreas, es decir, los vuelos, seguían existiendo, pues para una familia el gasto era muchísimo mayor que todos en coche. Ya hoy están funcionando los barcos de pasajeros. La frontera terrestre entre Ceuta, Melilla y Marruecos se está ultimando la apertura porque evidentemente todavía estamos en tiempos de pandemia y hay que establecer los controles sanitarios necesarios y las infraestructuras para poder llevar a cabo esos controles. También, desgraciadamente, ha habido consecuencias negativas. La primera consecuencia negativa ha sido un deterioro radical de las relaciones con Argelia. El embajador de Argelia fue llamado a consultas de forma inmediata a Argel. La segunda consulta ha sido un incremento en el precio del gas que importamos de Argelia. Hubo un momento en el cual se habló de que a lo mejor los argelinos, como medida de retorsión, suspendían el consumo, el gas que nos llega del oleoducto que tenemos entre Argelia
y Almería, un oleoducto directo. Luego hablaremos del tema energético. Y yo nunca pensé que eso fuera a suceder, porque incluso cuando hubo la ruptura de relaciones diplomáticas con Marruecos, Argelia no cortó el suministro de gas, esperó a que caducara el contrato y cuando caducó el contrato no lo renovó. En el caso de España, yo por eso nunca pensé que fueran a cortar el suministro. Lo único que esta crisis se ha producido en el momento en el cual se estaba renovando el contrato para el precio, no para la cantidad suministrada, sino para el precio. Claro, evidentemente ha habido unas declaraciones por parte argelina diciendo que el precio se mantiene para otros países, pero para España se va a elevar. Pero también tuvo una consecuencia negativa dentro de España. Dentro de España ha producido una grave crisis política. Dentro del propio Partido Socialista, donde algunas agrupaciones no estaban de acuerdo con el contenido de la Carta. También se ha producido una crisis política, porque el hecho de que el mismo día que el presidente del Gobierno viaja a Rabat, se debate en el Congreso el contenido de la Carta y la nueva posición española, y todos los partidos, menos el Partido Socialista, están en contra. Realmente, digamos, el ir a iniciar una nueva etapa con un vecino cuando todo tu parlamento, menos tu propio partido, está en contra, no deja en buen lugar ese tipo de iniciativas. Pero ya vemos que el gobierno marroquí estaba por la labor y las relaciones han mejorado. Y luego también se produjo una crisis dentro del propio gobierno, en el cual una parte del gobierno, que no es el Partido Socialista, públicamente se manifestó en contra de la posición de la Carta que había firmado el presidente del gobierno. Dicho esto, vamos a analizar el viaje del presidente y el comunicado conjunto. Las primeras novedades se convoca la reunión de alto nivel que se llevaba postergando antes de la crisis durante años, porque la reunión de alto nivel, la RAN, se tenía que celebrar anualmente y la última fue en 2015. La crisis fue en el 2021, pero no había habido ninguna otra RAN. Se ha convocado la RAN para antes de fin de año. También se han convocado reuniones preparatorias de todos los grupos de trabajo que tienen que contribuir a la RAN. Es decir, la RAN reúne a los jefes de gobierno, normalmente el jefe de gobierno español es recibido por el rey, y ahí se adopta un comunicado conjunto cuyo contenido se prepara en reuniones sectoriales. Se ha creado un nuevo grupo de trabajo de cultura y deporte, y también se ha creado un comité preparatorio de seguimiento para la puesta en práctica de la declaración conjunta elaborada o aprobada durante el viaje del presidente Rabat. Hay una cierta indefinición en cuanto a las fronteras terrestres entre Ceuta y Melilla. El presidente fue preguntado en rueda de prensa y la verdad que yo, leyendo la transcripción que figura en la página web de Moncloa, no veo claramente cómo va a funcionar. Las fronteras de Ceuta y Melilla tenían, antes de la pandemia, que fue cuando se cerraron, un fenómeno que se llamaba el tráfico irregular. El tráfico irregular consistía en que ciudadanos marroquíes, residentes en Nador y en Tetuán, todos los días pasaban, eran mujeres fundamentalmente, pasaban a hacer compras de productos a Ceuta y a Melilla que luego importaban a Marruecos sin pagar derechos de aduana. Ese tráfico irregular daba trabajo y manutención a una buena parte de la población de la zona de Nador y de la zona de Tetuán, que con el cierre de la frontera se quedaron sin trabajo. Ese tráfico irregular suponía una merma recaudatoria para la aduana y los impuestos marroquíes, porque ahora era un tráfico irregular, por otra parte, consentido
por las autoridades marroquíes. El cierre de la frontera y la pérdida de esos beneficios indudablemente también causaba perjuicios a las ciudades de Ceuta y Melilla. No olvidemos que ambas, por ejemplo, se abastecían de frutas, verduras, carne y otros alimentos procedentes de Marruecos. Una gran parte de la mano de obra que trabajaba en Ceuta y Melilla también provenía de las provincias limítrofes de Marruecos, que gozaban de un estatuto especial dentro del convenio de Schengen, porque esas personas podían pasar a Ceuta y Melilla sin necesidad de visado, lo cual les daba una facilidad adicional para ir a trabajar y luego volver por la noche. No podían pernoctar y volver por la noche. También es cierto que había un enorme tráfico de mujeres que iban a dar a luz a Ceuta y Melilla en los hospitales de la sanidad pública española, que en ciertos momentos llegaban a estar colapsados. Hay un punto también que queda en entredicho, yo no he conseguido aclararme, que es la indefinición sobre las aduanas terrestres en Ceuta y Melilla, por el cual fue preguntado el presidente del Gobierno en la rueda de prensa en Rabat. En Melilla había una aduana comercial, que es fruto de un tratado a petición marroquí para permitir la exportación de sus productos del norte de Marruecos a Europa. En aquella época el puerto de Nahor o el puerto colindante eran prácticamente inexistentes, entonces utilizaban el puerto de Melilla para hacer salir sus productos. En Ceuta no ha habido nunca aduana comercial. Marruecos cierra la aduana comercial con Melilla sin ninguna explicación en 24 horas, provocando un conflicto no grande, pero sí, digamos, difícil, porque se quedaron una decena de camiones en una tierra de nadie que no podían ir a Melilla ni entrar en Marruecos. Bueno, esa situación no se solucionó y ahí sigue. Habrá que ver ahora, dentro de los grupos de trabajo para la reapertura de fronteras terrestres, cómo se soluciona. En la declaración conjunta no se habla de una manera genérica y el presidente tampoco pudo, yo me imagino que porque no se abordó en detalle, dar ninguna explicación sobre qué es lo que iba a pasar. Se ha discutido mucho en la prensa y en los medios, incluso en el Congreso, si ha habido un cambio de la posición tradicional española sobre el Sáhara con ocasión de la carta del presidente al rey Mohamed VI. Se dice que ya en la RAN de 2008, con el presidente Zapatero, y en la RAN de 2015 con Rajoy, se abordaba esta cuestión, la cuestión del plan de autonomía. Es cierto que en la RAN se hablaba del reconocimiento de los esfuerzos que está haciendo Marruecos para solucionar el problema del Sáhara, que esos esfuerzos eran creíbles, serios y viables. Pero no se dice más. Y evidentemente tampoco se habla de la soberanía, cosa que tampoco se hace en la carta. La RAN de 2015 con Rajoy tampoco se habla más allá de esta definición a la cual acabo de hablar, que acabo de mencionar. Pero sí se hace en ambas definiciones, en ambas declaraciones de la RAN del 8 y del 14, se dice que el plan se enmarca en el contexto de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se mencionan específicamente todo el número de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la resolución del conflicto del Sáhara. En la carta del presidente, Naciones Unidas, en este contexto no aparece. Hay un cambio. Hay un cambio. Evidentemente hay un cambio cualitativo que supone
un abandono o una no mención o una omisión de las resoluciones del Consejo de Seguridad, mientras que se mantiene, sin embargo, sí que el proyecto de autonomía del Sáhara pues es un esfuerzo positivo por parte de Marruecos. Comparemos ahora las declaraciones y lo que ha pasado, lo que han hecho los Estados Unidos, lo que ha hecho Alemania y lo que ha hecho España. En primer lugar, Estados Unidos, el autor es una declaración formal del presidente de los Estados Unidos citando la base jurídica en la cual él hace esa declaración, investido por el poder que le da la Constitución. Eso es importante. En segundo lugar, el autor, en el caso alemán, es la nota informativa del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre Marruecos y luego la carta de felicitación del Año Nuevo que hace el presidente de la República Federal de Alemania. Esa carta del presidente de la República Federal va unida, como he dicho, igual que la nota informativa del Ministerio de Asuntos Exteriores, con ocasión del nuevo gobierno que sale de las elecciones. ¿Cuál es el contenido concreto? El contenido concreto de Estados Unidos dice que reconoce oficialmente la totalidad del territorio del Sáhara Occidental como parte del Reino de Marruecos. Es un reconocimiento explícito de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Y se dice a continuación que la propuesta de autonomía de Marruecos es la única base seria, creíble y realista para una solución justa y duradera. En Alemania no hay mención a la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Apoya la nota informativa del Ministerio, dice que hay un apoyo del Gobierno federal al enviado especial de Naciones Unidas, hay una mención a Naciones Unidas, en la búsqueda de una solución basada en la resolución 2602 del 21 para la búsqueda de una solución en Marruecos. Y dice, en el 2007 Marruecos hizo una contribución, no la única, una contribución importante para esa solución, presentando un plan de autonomía. El presidente del gobierno alemán dice, el plan de autonomía presentado en 2007 es un esfuerzo serio y creíble de Marruecos y una buena base para alcanzar un acuerdo. La carta de nuestro presidente no habla de soberanía, en eso no vamos más allá, y dice que la propuesta marroquí es la base más seria, creíble y realista para la solución de este diferendo. En realidad aquí vemos que hay tres palabras clave, que vamos de más a menos. Estados Unidos habla de la única, el plan de autonomía es la única propuesta seria, creíble y realista. España dice que es la más creíble, la más. Y Alemania habla de una. Ahí vemos que hay una graduación en cuanto, en el lenguaje diplomático, estas palabras son muy importantes, sobre todo en términos jurídicos, porque entonces ahí vemos que nosotros estamos quizá en una posición intermedia entre lo que ha hecho Alemania y lo que ha hecho Trump. Quizá, veo que me estoy extendiendo demasiado, haría una pequeña mención a cuáles son otros elementos que intervienen en esta relación entre España y Marruecos y que en el marco de la crisis que estamos ahora por la guerra de Ucrania conviene resaltar. ¿Cuáles son las relaciones de Estados Unidos con Marruecos? Hay un reciente documento del 7 de abril de este año del Departamento de Estado titulado Prioridades y objetivos de la misión americana en Marruecos. Califica a Marruecos de amigo importante y de aliado con el cual mantiene relaciones amplias y profundas. Y habla de varios capítulos. El primer capítulo es el militar. El gobierno marroquí invierte en sus fuerzas armadas
una cantidad importante y, dicen los americanos, es un buen comprador de nuestros productos militares. Es cierto, las Fuerzas Armadas marroquíes invierten mucho en material de defensa que compran en Estados Unidos. En segundo lugar, Estados Unidos participa en maniobras conjuntas con Marruecos, como African Lion, que tiene lugar todos los años. Hay una hoja de ruta firmada por ambos países para ampliar la cooperación militar del año 20 al año 30. El segundo gran capítulo es la seguridad. Hay un propósito de la misión americana, de la Embajada Americana en Marruecos, de reforzar la cooperación securitaria para que Marruecos ejerza un liderazgo en el Magreb y en el Sahel. Y desde 2018 consideran que la inversión que está haciendo Estados Unidos para ayudar a Marruecos a la seguridad es muy rentable. Están satisfechos. En tecnología es un nuevo ámbito que aparece en el documento, este documento del Departamento de Estado del 22 de este año, y que no aparecía en el documento precedente de 2018, en el cual Estados Unidos dice que Marruecos está progresando y que en materia de energía verde, de energías renovables, se está convirtiendo en un país líder en África. Y por último, gobernanza. Se centra en mejorar la protección jurídica y la participación de la población en el marco de los derechos humanos, las libertades fundamentales, las libertades civiles, los derechos de la mujer y de las colectividades LGTBI. El Estado de Derecho reconoce la misión americana en materia de libertades fundamentales y en materia sobre todo del LGTBI. No es un tema pacífico en sus relaciones con Marruecos y es un obstáculo al desarrollo de esas relaciones. En el ámbito económico, los americanos consideran que el nuevo modelo de desarrollo que ha implantado el gobierno marroquí es importante para Estados Unidos, porque permite al país desarrollar su estabilidad interna, reducir la presión de la inmigración, aunque no lo dicen los americanos, pero lo digo yo, aumenta el problema migratorio que tiene Marruecos como país llamada. Porque claro, Marruecos, en comparación con los países de la África subsahariana, tiene un nivel de vida superior. Entonces, a medida que todavía Marruecos se desarrolle más, habrá una inmigración irregular de esos países hacia Marruecos. En muchos casos, queriendo saltar luego a Europa. Pero si no saltan, dicen, bueno, aquí estaré mejor que estoy en mi país. Y también espera que el nuevo modelo de nuevo desarrollo económico permita incorporar a un gran número de mujeres que por ahora es reducido al mercado laboral en Marruecos. Curiosamente, dicen que los objetivos para la misión americana es reforzar la inversión y el comercio bilateral. Estados Unidos, como he dicho antes, es el tercer socio comercial de Marruecos. Nosotros somos el primero. Pero luego viene una frase muy interesante. Los esfuerzos de Estados Unidos van dirigidos a promover los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos en Marruecos, presionando para que las reformas marroquíes se dirijan a liberalizar el comercio, aumentar el empleo en el sector privado y favorecer un marco que anime y recompense a los empresarios. Evidentemente, lo que quieren es tener mayores facilidades para la inversión extranjera americana, como es lógico. Relaciones de Marruecos y Rusia en el ámbito de la crisis con Ucrania. A pesar de las estrechas relaciones que tiene Marruecos con Estados Unidos y con la Unión Europea, que somos sus grandes aliados, ha jugado muy fuerte la equidistancia con ocasión de la votación que tuvo lugar en Naciones Unidas. Ha habido dos votaciones, una para suspender a Rusia en el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Derechos Humanos,
y la otra para pedir la retirada de las tropas rusas de Ucrania. Han mantenido la equidistancia de la siguiente forma. Marruecos se fue de la sala a la hora de votar. De los 193 países que votaron a favor 141, perdón, 293 países de Naciones Unidas, votaron a favor 141. 16 países africanos se abstuvieron. 12, entre ellos Marruecos, se fueron de la sala. Y 24 votaron en contra. Marruecos ha hecho un gran despliegue para explicar su postura. Esa postura de por qué se van de la sala a la hora de votar. Indudablemente estoy seguro que los americanos no están nada contentos con esa ausencia de la votación de Marruecos. El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí señaló que Marruecos permanece fiel al principio de la integridad territorial de los Estados miembros de Naciones Unidas. Ahí está defendiendo que el Sáhara es suyo. Y al principio de la neutralidad positiva. En la prensa, sin embargo, se han manejado otros tipos de argumentos. Uno de ellos, que un voto más, un voto menos no supone ningún cambio. Bueno, dice que dada la tradicional amistad entre Rusia y Argelia, Marruecos en ningún momento podría hacer el favor a Argel de ofender a Rusia mediante un voto positivo a las resoluciones. Por otro lado, se manifiesta como un mensaje a los países de la Unión Europea que no apoyan lo suficiente la posición marroquí en el tema del Sáhara. Y luego, otro elemento interesante es que Rusia, en el Consejo de Seguridad, donde se aprueba todos los años la resolución sobre el Sáhara Occidental, se venía absteniendo. Evidentemente, Marruecos no quiere enfrentarse a Rusia cuando está próxima la próxima votación sobre la resolución del Sáhara. En los últimos años, Marruecos ha intentado ampliar significativamente sus alianzas exteriores de la que tiene con los Estados Unidos, la que tiene con la Unión Europea, mediante viajes del rey a China, a Rusia y a la India. Países con los que se han firmado unos convenios de colaboración. Es evidente que si la guerra de Ucrania sigue, para Marruecos va a ser cada vez más difícil mantener esa posición de equidistancia entre la posición, digamos, de los países que critican la invasión o que se oponen claramente a la invasión rusa y la posición de Rusia. Por último, la guerra ha producido una crisis interna en Marruecos en materia energética, porque Marruecos importaba carbón y fuel de Rusia. Se ha creado un comité de vigilancia viendo cómo está afectando esta cuestión a la economía marroquí. El carbón es el 37,3% del consumo energético de Marruecos, mientras que los productos petrolíferos son el 49,6%, la mitad. El 58% del carbón que se produce en Marruecos viene de Rusia en el año 21. Y el 40% del fuel viene también de Rusia. La situación que se ha producido es que con las sanciones y el embargo, los bancos marroquíes no dan cobertura para las compras que Marruecos quería seguir haciendo a Rusia. Entonces, claro, ha habido una presión de los sectores económicos diciendo que la banca estatal marroquí pague. Entonces, hay una iniciativa ahora de negociar el pago de las importaciones de carbón y de fuel a través del trueque o bien a través de otras divisas distintas del dólar o del euro, que están afectados por las sanciones. Querría también hacer una pequeña mención a nuestras relaciones con Argelia. Evidentemente,
la crisis, me he referido a ella, pero hay dos elementos recientes, que ha sido una entrevista que ha publicado el domingo el presidente de Argelia, en el cual califica lo de España es inaceptable ética e históricamente. España no puede olvidar que hasta hoy su responsabilidad perdura ante la legalidad internacional como potencia administradora, mientras no se llegue a una solución cualquiera que ésta sea. Los otros países se pueden alinear o no, pero en el caso de España tiene esa obligación con la población y con el territorio, y no tiene derecho a entregar ese territorio colonizado a otro país. Hay que señalar que en ningún momento España ha reconocido explícitamente, como sí lo han hecho Estados Unidos, la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Curiosamente, el presidente argelino distingue la responsabilidad del gobierno y no del Estado español, haciendo mención precisamente a ese debate que hubo en el Parlamento el día que el presidente fue a Rabat, diciendo que el Parlamento, y añade el presidente argelino, y la calle no están apoyando la posición que ha adoptado el gobierno español. El presidente, por otro lado, aseguró que España respetará sus compromisos energéticos con España. Es lo que yo mencioné antes, que seguiremos teniendo gas argelino. ¿A qué precio? Eso ya es otra historia. Por otro lado, ayer hubo unas declaraciones del enviado especial del gobierno argelino para el Sáhara Occidental, Amar Belani, que ha mostrado su disconformidad con unas declaraciones que pronunció el ministro Álvarez el día anterior. No voy a entrar en eso porque está en la prensa y todo el mundo lo puede leer. Quizá querría finalizar como vamos de tiempo. Vale, terminando. Bueno, el tema energético. España depende fundamentalmente para su consumo energético de gas de Argelia. El cierre del oleoducto que pasaba por Marruecos, que no tiene nada que ver con la crisis entre España y Argelia, es crisis Marruecos-Argelia, ha causado un daño enorme a Marruecos, por un lado, en el peaje que cobraba, y por otro lado, porque Marruecos quedaba con una parte del gas para abastecer dos centrales eléctricas que dan luz al norte del país. Se han quedado sin ello. A nosotros nos perjudica porque el oleoducto que llega directamente de Argelia a Almería es de menor capacidad y es la mitad de lo que recibíamos antes. El tema del precio ya me refería a él. Marruecos nos ha pedido ayuda para poder tener gas que Marruecos compraría en los mercados internacionales, llegaría en buques metaneros a nuestras plantas de licuefacción y se mandaría por el oleoducto España, Marruecos, Argelia, solamente hasta Marruecos, a la inversa. Hay negociaciones y, desde luego, España parece ser que está dispuesta a hacerlo, y eso contribuiría a que las dos centrales eléctricas del norte de Marruecos pudieran volver a funcionar. Muchas gracias. Vamos a hacer una dinámica ahora de un tiempo para preguntas, en donde aquí nuestro moderador va a elegir primero a las preguntas que quieran hacer los participantes aquí presenciales, y yo voy a ir al puesto para que pueda hacer una pregunta. Importante, la pregunta precisa y concisa, ¿ya? No se alargue porque el que tiene que responder es nuestro embajador, ¿vale? Bien, pues Rafael, muchas gracias por esta amplia disertación. Yo creo que ha sido muy clarificadora. No voy a resumirla porque llevaría tiempo, pero sin duda creo que ha sido muy clara. Entonces quería dar la oportunidad ahora a las personas presentes para que puedan plantear cualquier cuestión, pregunta o petición de ampliación de datos.
creo que podemos aprovechar a nuestro ponente y seguro que podrá contestarlas. Este señor del medio. A tu derecha, que levanta la mano. ¿Quién? Perdón, señora. Discúlpeme, estaba viendo al señor de detrás. Buenas tardes. Una pregunta muy concreta. ¿Cree usted que España seguirá dando el reconocimiento de apátridas a los ciudadanos saharauis? España, a los saharauis que son descendientes de la población del Sáhara, cuando era una provincia española, de acuerdo a la vigente ley de nacionalidad y del Código Civil, les da la nacionalidad española. No la oímos. Lo que sí le ruego es que planteen la pregunta completa para así dar oportunidad a otras personas, porque si lo que planteamos... Habitualmente se le da la apatría a través de un visado que hace Argelia de que no tiene nacionalidad. ¿Se seguirá haciendo ese procedimiento o habrá una modificación con el cambio de relaciones? Las personas, los saharauis que viven en el Sáhara Occidental bajo la administración marroquí, todos tienen nacionalidad marroquí. Los que están en los campamentos de Tinduf no le puedo decir, porque yo estaba en Marruecos de cónsul general y trataba solamente a los expedientes de personas que residían en Marruecos. Por eso, lamentablemente no le puedo contestar porque no lo sé. No sé qué es lo que hacen mis compañeros que estaban en Argel con las personas procedentes de Tinduf. No lo sé. ¿Más preguntas en la sala? Allí al fondo. Hola. Venga. Sí, buenas tardes. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí. Gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Soy una alumna de la Universidad de Nebrija del doble grado de... ¿Se apaga? Doble grado de Relaciones Internacionales y Derecho. Mi pregunta sería, en términos económicos, ¿qué perspectivas de futuro tiene el Reino de España con Marruecos? Muchas gracias. Las relaciones económicas entre Marruecos y España han ido creciendo de una manera espectacular en los últimos 10-12 años. Las perspectivas no pueden ser mejores. No hay que olvidar que además Marruecos tiene dos tratados con la Unión Europea, un tratado agrícola y un tratado de pesca. Tanto en uno como en otro, España participa activamente en el desarrollo marroquí. España no es el primer país inversor en Marruecos, no es Francia, pero sí es el primer socio comercial. Ahora, yo le puedo decir que el número de empresas españolas que están empezando a actuar en Marruecos, en los 4 años que yo estaba en puesto ahí, se ha disparado. Y van desde universidades, de hay una universidad española en Rabat, privada, que ha invertido y está allí. Y luego un número, por ejemplo, de subcontratas de fábricas de componentes de automóviles, que las fábricas, las empresas francesas, Renault o Citroën, han creado fábricas ahí y han venido las empresas de componentes españolas a establecerse ahí. Marruecos está teniendo un crecimiento económico espectacular. Vamos, ahora con la crisis, como todos los países, lo ha pasado mal. Pero indudablemente es un país que, como dice el informe del Departamento de Estado, el nuevo modelo económico va a llevar una gran prosperidad. Eso esperamos. Y a nosotros nos interesa participar en esa prosperidad. Y esperemos que sea para bien de los marroquíes y bien nuestro. Ahora. Muchas gracias. Soy José María Mata, colaboro con INSEC. Muchas gracias por la ponencia magnífica, una fotografía
seguramente completa. Quisiera someter a su consideración una cuestión. El día 1 de abril de 2022, el Boletín Oficial de las Cortes Generales, en este caso Congreso de los Diputados, publicaba una proposición no de ley de 3 grupos parlamentarios, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, por boca firmadas por don Pablo Echenique, don Gabriel Rufián y doña Merche Pulúa. En ella se dice en la exposición de motivos que una parte del Gobierno, de manera unilateral, ha decidido modificar la postura en relación con el Sáhara Occidental, la legalidad internacional y lo previsto en las resoluciones de Naciones Unidas. Propone que la Cámara, en este caso el Congreso de los Diputados, se pronuncie en favor no solamente de esas resoluciones, sino además de la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara, que dirige el embajador Mistura. Usted, como experto en Marruecos, ¿qué opinión le merece que las autoridades marroquíes conozcan que el Parlamento español tiene en su boletín publicado que debemos no estar de acuerdo con la posición que ha tomado una parte del Gobierno, en este caso la derivada de la carta del señor presidente del Gobierno? Bueno, yo creo que me he referido a esta cuestión al hablar de las consecuencias negativas que haya tenido en el ámbito de la política interior española e incluso dentro del propio Gobierno. Es indudable que hoy en día, con Internet, el debate que hubo en las Cortes lo ha seguido la Embajada de Marruecos en Madrid y lo han seguido indudablemente el Ministerio de Exteriores en Rabat, en vivo y en directo. ¿Qué consecuencias va a sacar el Gobierno marroquí de eso? Yo solo puedo especular. Lo dejo ahí. Adelante. ¿Se escucha? Ahí está, ahora sí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alfredo Pérez. Hay algunos temas que se han tocado, otros no, seguramente más adelante, en el resto de las ponencias. Pero bueno, así son las relaciones internacionales, son un poco complejas y tocan muchas aristas. En primer lugar, lo que quiero expresar es que nos sentimos profundamente, por supuesto, indignados por lo que sucede en el tema de Ucrania y nuevamente se ha violado o ha fracasado el derecho internacional. Uno puede remontarse a hechos históricos o a la posición de Rusia con respecto al ataque a Ucrania, puede esgrimir posiciones con respecto a la perspectiva de la expansión de la OTAN, que no debería haberse expandido, si tenemos en cuenta el Pacto de Varsovia, que prometieron en ese momento que no se iba a extender y se siguió extendiendo. Todo esto lo digo un poco para estar en contexto de la pregunta que voy a hacer ahora mismo. Y hay muchos sectores que pueden pensar que el derecho internacional ya se vulneró anteriormente. Ya lo vimos, lo que pasó en Yugoslavia con el bombardeo a Belgrado, por ejemplo, donde también hubo una violación al derecho internacional, donde también se mintió a la Comisión de Seguridad de la ONU, ¿sí? Basándose en mentiras para poder justificar el ataque, lo que pasó en Kosovo, en Belgrado, Yugoslavia. También lo que pasó en Irak, si se quiere, otra violación flagrante también. Está el informe Chiclot, que también lo demuestra, el Iraq Inquiry, ¿verdad? Que muchos lo pueden llegar a conocer y otros otra vez no, pero hay un informe muy importante que es el informe de Chiclot, con respecto a lo que pasó en aquel momento. Estamos hablando de la violación, no me interesa lo que pasó en realidad en Irak, estamos hablando de la violación del derecho internacional,
que aquí pasa exactamente lo mismo, hay una violación importante, y la pregunta que nos hacemos es cómo lo que está pasando en Ucrania afecta a España en particular y al resto del mundo, como será el tema de los commodities. No nos preguntamos qué pasa con los commodities en el mundo, eso se traduce en una sola definición: inflación, que lo estamos viendo hoy mismo en la parte económica. Estamos sancionando a un país independientemente de los factores. Esto es un análisis, no es una posición mía, es un análisis de lo que está pasando. Sancionamos a Rusia, que tenemos el primer productor de gas del mundo, el segundo en petróleo, el segundo en trigo, en aluminio. Tiene 17 millones de kilómetros cuadrados ese país. Tiene una vasta riqueza. ¿Y eso cómo afecta al mundo? ¿Cómo afecta al ciudadano? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Era la pregunta que yo quiero hacerle para que, dentro de lo que estamos conversando, ¿no? Y si no olvidamos de la pandemia. La pospandemia, la crisis que lo dejó arrojado, el tema de los containers. Vale. Tengo que meter en contexto, la pregunta sería, si tenemos otras preocupaciones mundiales como el calentamiento global en el mundo, que afecta a todos los estados por igual, la pregunta sería, estamos en esta encrucijada de la guerra, ¿cómo afecta el apoyo de los países miembros de la OTAN con armamento y con el aspecto económico? ¿Cómo nos afectaría a nosotros? Teniendo todo el tema económico, ¿no? La parte económica. Esa sería la pregunta. ¿Puede repetirla en corto? De la OTAN, ¿cómo afecta el apoyo de la OTAN con respecto al armamento y la parte económica? ¿Cómo afecta a los países miembros, teniendo en cuenta la parte económica? Bien, pero tenga en cuenta una cosa, que esta ponencia de hoy concretamente está dedicada a la situación del tema de las relaciones con Marruecos, etcétera. Vamos a tratar el tema del conflicto de Ucrania, en el que se va a hablar de OTAN y tal, creo que concretamente mañana. Entonces, aplacemos, si le parece bien, esa pregunta para mañana, que está más centrada en el contexto, y vamos a aprovechar ahora lo que tenemos hoy. Por favor. Aquel señor que está allí de las gafas, Susana. Sí, ¿puedo hablar? ¿Me oís? ¿Aquel señor allá? Bueno, adelante y luego aquel la señor. ponencia, voy a ser muy breve. Mi nombre es... No le oímos. Hola, ¿ya? ¿Me oyen? ¿Hablo más alto? Sí, por favor. Mi nombre es Sara Olivo, soy periodista de Escudo Digital y quiero hacer dos preguntas, pero muy breves, muy breves. Hubo un anuncio por parte de Argelia de que iba a haber unos movimientos de tropas con Rusia en noviembre para buscar elementos terroristas en la frontera con Marruecos. Quería hacer una pregunta con respecto a ese tema. Y luego, con la posibilidad de que se haya encontrado petróleo, hace 2 días se ha dicho, por parte de Marruecos en aguas de Canarias. ¿Hasta qué punto esto nos puede afectar las dos cosas a España en estos momentos? Porque saben ustedes lo que ocurrió con Repsol hace un tiempo. Bueno, no, solamente estas dos cositas. Bien, respecto a la primera pregunta, la búsqueda de elementos terroristas en la frontera entre Argelia y Marruecos, lo único que le puedo decir, pues no tengo información específica, es que la colaboración en materia de seguridad entre Marruecos y España es extraordinaria. Extraordinaria. Sí. Mire, concretando el tema de las maniobras, efectivamente, se produjeron unas maniobras pequeñas de tamaño reducido de fuerzas rusas con fuerzas argelinas en el lado de la frontera argelina y, por otro lado, maniobras marroquíes con efectivos del ejército francés. Se produjeron a ambos lados de la frontera, no coincidiendo en las fechas, sino en fechas consecutivas.
Concretamente, el único hecho concreto que hay de movimientos de tropas de ese tipo hasta ahora ha sido ese, es decir, las que se produjeron hace unos meses del lado de la frontera argelina, en la que participaron efectivos de Rusia y efectivos argelinos, y del lado de la frontera marroquí, en que participaron efectivos franceses, sobre todo unidades de helicópteros y fuerzas aerotransportadas, con fuerzas marroquíes. Lo que vaya a ocurrir en el futuro cercano, hasta que no haya una información más precisa, va a ser difícil. Luego, la otra parte de la pregunta. Respecto a la búsqueda de petróleo en las aguas territoriales que hay entre el Sáhara y Canarias, ese es uno de los elementos positivos que figuran en la declaración conjunta con motivo del viaje del presidente. Se va a reunir un grupo de trabajo para desarrollar la colaboración en un diferendo que hay, porque hay un diferendo entre Marruecos y España, sobre la delimitación de las aguas en la fachada atlántica del Sáhara. Se va a negociar. ¿Cuánto tiempo lleve eso? ¿Cuál será el resultado? Hay que esperar. Pero es un elemento muy positivo que, en vez de lo que había pasado hasta ahora, que Marruecos presentaba su declaración, nosotros presentábamos la nuestra ante Naciones Unidas, que ahí estaban y todavía no se había pasado nada, va a haber ahora una colaboración hispano-marroquí para ver si nos ponemos de acuerdo. Ok, vamos a la última pregunta. Última, ¿aquí? Sí. Ya, última, precisa y concisa. Buenas tardes. Señor embajador, estupendo. Muchas gracias por estar aquí. Quería hacerle un par de preguntas sobre este asunto. Una de ellas es si considera, desde el punto de vista de la seguridad, que la amenaza o las aspiraciones territoriales del Reino de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, con este paso que España da, desaparecen o simplemente se posponen. Y la segunda pregunta es, en cuanto al papel de los Estados Unidos en todo este equilibrio que usted acaba de describir, si usted piensa que tiene algo que ver con el sesgo ideológico y la actitud que han tenido los gobiernos de izquierdas españoles en los últimos tiempos, o desde el punto de vista diplomático los Estados Unidos actúan simplemente con carácter práctico. Muchas gracias. Yo, honestamente, veo difícil que Marruecos explícitamente renuncie a una reclamación sobre Ceuta y Melilla. Honestamente, no lo creo. Es decir, lo que sí se va a producir, y esa es la voluntad de la declaración conjunta, es una normalización del tráfico transfronterizo en la parte comercial. Ya he dicho que todavía no está claro, pero me imagino que eso será objeto ahora de negociaciones. En cuanto a la reclamación de soberanía, Marruecos a Ceuta y Melilla los llama los presidios de Ceuta y Melilla. Yo no creo que haya ahora una reclamación, como no la ha habido tampoco en los últimos años, una reclamación contundente. No ha habido una demanda ante Naciones Unidas, no ha habido una demanda ante el Tribunal de Justicia, no. Es un tema que está ahí, es una cuestión latente, pero no ha habido ni reclamaciones formales ante organismos internacionales, simplemente es una cuestión que para Marruecos yo creo que no es prioritaria. Ahora, de los textos del comunicado conjunto no se puede deducir, ni de la carta del presidente, que haya una renuncia marroquí a ello. No. Vamos, yo no lo veo. En cuanto a la cuestión del papel de Estados Unidos. Estados Unidos juega un papel importante en toda esta cuestión. El documento al que he hecho mención del Departamento de Estado, es un documento oficial americano, reciente del mes de abril, pone de relieve la importancia que tiene Marruecos para Estados Unidos. Pero no olvidemos que España es un aliado de Estados Unidos y estamos en la OTAN. Y tenemos bases militares de gran importancia estratégica americanas en España. Entonces, Marruecos
Estados Unidos está jugando un papel de intentar, estoy yo convencido, sin publicidad, de intentar que las cosas funcionen bien entre nosotros. Porque no va en interés de Estados Unidos que haya una crisis como la que hemos tenido entre Marruecos y España, como no lo va ni en interés de España ni en interés de Marruecos. O sea, era una situación en la cual todos perdíamos. Ahora las cosas se han encauzado. Hay que confiar y yo estoy convencido que las cosas van a ir a mejor. Es decir, este paso nuevo que se ha dado va a normalizar las relaciones, que es lo que necesitamos todos, sobre todo para hacer frente a esta poscrisis del COVID. Y encima, las consecuencias negativas que está teniendo en el ámbito energético la guerra de Ucrania, por no hablar del tema de refugiados o de otros temas humanitarios que indudablemente pues son de una trascendencia terrible.